Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. La historia de Job. En este video, trataremos sobre la historia de un gran hombre llamado Job, varón justo delante de Dios, el cual, por sugerencia del enemigo, fue probado hasta la carne de sus huesos. Esta historia ocurre entre los años 1637 y el 1573 a.C. El relato tiene la peculiaridad de que no se desarrolla ni en Egipto ni Israel, sino en tierras de Edom, por lo cual este personaje, a pesar de que es del linaje de Abraham, no era descendiente de Jacob, sino de Esaú. El libro de Job es una historia excepcional, ya que, más que un libro histórico, parece más bien un relato poético. Su estilo es muy similar al libro de los Salmos, de los Proverbios, los Cantares, Eclesiastés y las Lamentaciones de Jeremías. Su espacio en el tiempo no se ha podido determinar específicamente, pero a través de su relato, podemos admitir que esta historia se pudo llevar a cabo en plena época de la estadía del pueblo hebreo en tierras de Egipto. Aunque esta historia ocurre lejos de Egipto, muchas son las teorías que suponen que esta historia se desarrolla mucho antes de la época de Abraham, pero esto no coincide con los nombres de los pueblos y de los personajes que salen a relucir en el relato, puesto que son más modernos. Si queremos determinar con cierto grado de precisión la fecha en que tiene lugar este evento, tenemos que guiarnos por los datos que nos aporta la misma Escritura. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Al decir Jehová que no existía otro en la tierra como su siervo Job, quiere decir que para el momento en que se desarrolla la historia, no existían otros varones de Dios como Abraham, Isaac, Jacob o José, teniendo en cuenta que estas 4 generaciones fueron continuas. También debemos descartar la época de los jueces y la época de Samuel. Así que, en la Escritura solo hay 2 espacios de tiempo, donde jamás se pronunció profeta alguno, que fueran usados directamente por Dios, como los antes mencionados. El primer espacio es desde la muerte de José, en el año 1637 a.C., hasta el nacimiento de Moisés, en el año 1573 a.C., que constituye un tiempo de 64 años. Y el segundo espacio es el que se corresponde con el tiempo que va desde la destrucción de Judá, en el año 586 a.C., hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en el año 6 a.C., quedando de una vez descartado que Job haya vivido en este último periodo de tiempo. Así que solo pudo haber ocurrido entre los años 1637 y el año 1573 a.C. Ahora tomemos en cuenta el siguiente contexto. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí, la palabra clave está en los caldeos, pero, ¿quiénes eran los caldeos? Ya habíamos escuchado hablar de ellos en la época de Abraham, ya que allí fue donde el patriarca nació y pasó su juventud, en una ciudad llamada Ur. Tomemos en cuenta que Caldea tuvo 2 periodos de importancia, donde ejercieron dominio como imperio. El primer imperio caldeo-babilónico se instala, según la historia secular, en el año 1792 a.C. y era conocido como el imperio paleo-babilónico o amorrita. Y tuvo dominio hasta el año 1595 a.C., es decir, 22 años antes del nacimiento de Moisés. El segundo auge de este imperio fue desde el 612 a.C. hasta el 539 a.C. Para los que ubican este relato, antes de la época de Abraham, es importante destacar que Job no pudo haber existido antes de la época de este patriarca, ya que entre sus amigos había uno que era descendiente de Edom, que es Esaú. Es por eso que esta teoría queda totalmente descartada.
Luego nos preguntamos, ¿en cuál de los dos periodos antes mencionados pudo haber vivido Job? Sabemos que, para el segundo periodo imperial, ya existían grandes profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, quedando entonces también descartado este segundo periodo de los caldeos. Solo nos queda una sola opción, y es que Job tuvo que haber vivido poco tiempo después de la muerte de José, cuando los babilonios dominaban el Oriente Medio y los hicsos sometían al Bajo Egipto. Ahora bien, ya sabemos en qué tiempo tiene lugar esta historia bíblica, pero ahora necesitamos también saber dónde es que ocurre este evento. Como se mencionó antes, esta historia no se desarrolló en tierras egipcias, ya que Job no era egipcio ni de la descendencia de Israel. Entonces, ¿en qué parte de la tierra tuvo lugar esta historia? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Determinar la ubicación del hogar de Job es casi imposible, ya que las tierras de Uz, en la Biblia, no están bien especificadas. En la escritura aparecen solo 3 personas con ese nombre. Primero, Uz, hijo de Aram, hijo de Sem, hijo de Noé. Génesis 10:23. Segundo, Uz, el primogénito de Nacor, hijo de Taré y hermano de Abraham. Génesis 22, versos 20 y 21. Tercero, Uz, un descendiente de Seir, jefe de las tierras, que más tarde ocuparía Esaú, el hermano de Jacob. Génesis 36:28. De una vez, las 2 primeras opciones quedan descartadas por estar muy alejados del periodo de tiempo que ya hemos determinado para esta historia. Luego, solo nos queda es la tercera opción, que nos indica que la tierra de Uz estaba localizada cerca de las tierras del monte Seir, lo cual compagina con el siguiente contexto. Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod. Según esta secuencia, expuesta por el profeta Jeremías, todo parece indicar que las tierras de Uz estaban más bien al sur de las ciudades filisteas. Este Uz, descendiente de Seir, Joreo, expandió su territorio hacia el sur, en fronteras con Madián, la cual más tarde sería llamada Edom. Veamos el siguiente texto bíblico. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Con este texto, escrito por el profeta Jeremías en su libro de las Lamentaciones, no nos queda la menor duda de que Edom se ubicaba en parte de las tierras de Uz. Por lo tanto, ahora podemos tener una idea dónde quedaban estas tierras, como se puede observar en la imagen. Ahora nos preguntamos, ¿quién escribió el libro de Job? Tradicionalmente se le atribuye a Moisés. Y debe existir una o varias razones para suponer que haya sido así. Pero para que esto pueda ser cierto, se tendrían que cumplir con las expectativas del momento y de la época en que vivió el profeta, las cuales iremos abordando a medida que estudiemos su historia. Sobre el libro de Job, solo nos limitaremos a descubrir los enigmas que encierra este escrito, mas no entraremos de lleno a explicar los discursos que allí se narran, y solo trataremos la parte histórica. El tema principal del libro trata sobre un hombre llamado Job, temeroso, íntegro y recto delante de Dios, quien en un momento fuera uno de los hombres más ricos de todo el Oriente. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. No se debe interpretar la palabra oriental como si se tratara de los territorios del otro lado del gran río Éufrates, ya que la tierra de Uz, a la que se refiere esta historia, estaba en la parte del Oriente Medio. Pero era costumbre para esa época que se le llamaran también orientales a todos los que habitaban en la parte este del río Jordán o al caudal que comunicaba al Mar Muerto con el Golfo de Acaba. Este hombre de repente, sin motivo ni razón alguna, perdió todas sus riquezas, inclusive perdió hasta la vida de todos sus hijos e hijas.
Job no era hebreo, ni pertenecía a linaje alguno de algún profeta o varón de Dios, más bien, es muy probable pudiera ser de la rama de Esaú, o de ascendencia árabe. Veamos algunos de los dones de Job antes de caer en desgracia. 1. Tenía 7 hijos y 3 hijas. 2. Tenía 7,000 ovejas. 3. 3,000 camellos. 4. 500 yuntas de bueyes, es decir, 1,000 bueyes. 5. 500 asnas. Y 6. Tenía cientos de criados. Los hijos de Job eran personas ya mayores, casados, y quizás con hijos. Esto nos indica que su edad pudo estar rondando los 60 años para la fecha de su caída en desgracia. Dice la Escritura que Job era muy temeroso de Dios, pero desconfiaba de la actitud de su prole. Ellos disfrutaban tanto de las riquezas de su padre, que se ponían de acuerdo para hacer comelonas a diario, donde comían y bebían. A cada uno de sus 7 hijos varones, le correspondía su día, e invitaban a sus hermanas a compartir con ellos. Job pensaba en su corazón, que lejos de buscar a adorar a Dios, el corazón de sus hijos estaba en lo material. Por lo cual, cada 7 días, enviaba por ellos para santificarlos y ofrecer holocaustos a Dios, conforme al número de sus hijos. Esto se convirtió en rutina. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Todos los ángeles de Dios tenían un tiempo o un momento donde tenían que presentarse ante el Ser Supremo para rendir algunas cuentas. Es allí donde ellos exponen el resultado de sus misiones o tareas encomendadas por el Creador. Fijémonos bien en el contexto, donde dice que entre ellos también se presentaba Satanás, y esto nos da pie a hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tenía Satanás privilegios para presentarse delante de Dios, como cualquiera de sus ángeles? ¿Por qué la actitud de Dios hacia Satanás, quien es su acérrimo enemigo, no fue hostil, sino más bien de aceptación? La única razón por la que Dios lo permitía, y quizás hasta ahora lo permite, es porque cada cosa tiene su hora en los planes del Creador. Satanás, al igual que el hombre, tienen su tiempo de juicio y su respectivo castigo. Tanto a Satanás como al hombre se le permite actuar deliberadamente hasta que llegue el día de Jehová. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la Escritura que Jehová le pregunta a Satanás acerca de sus andanzas, sabiendo perfectamente lo que hacía. Algunos se preguntarán, ¿por qué Jehová Dios hacía preguntas que se supone ya sabe las respuestas? Es cierto, Dios no tiene la necesidad de preguntar nada acerca de nuestras acciones, ya que todo lo sabe, pero ese es su estilo. A Jehová Dios le gusta observar la manera como nos desenvolvemos, para justificar nuestras actitudes o acciones. Por ejemplo, cuando le preguntó a Adán, una vez había comido la fruta prohibida, y éste trató de esconderse de su presencia. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Quién te enseñó tal cosa? Y así sucesivamente. Otro ejemplo, cuando Caín mató a su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? En fin, esa es la manera como a Dios le gusta llevar las cosas. Satanás no tuvo problemas en responder a Jehová, que andaba merodeando por la tierra. Esto nos indica que Satanás tenía la libertad de moverse entre la tierra y el reino de Dios. Veamos qué le dice Jehová a Satanás. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le deja entrever a Satanás su complacencia con este hombre llamado Job. Y se sentía orgulloso de su integridad y rectitud, el cual no había otro hombre en ese momento sobre la tierra como él. Satanás, aplicando una de sus mejores técnicas, la cual conocemos como incitación, le recuerda a Jehová que el comportamiento leal de Job hacia Dios se debe a que es un hombre rico, pudiente y que todo lo tiene. Las cosas serían muy diferentes si eso cambiara, que si en lugar de ser rico lo convirtiera en un hombre pobre, su lealtad se vería afectada. Sabemos que Satanás,
o el diablo, se especializaba en la incitación, y vale la pena recordar algunos casos que se manifiestan a lo largo de toda la historia bíblica. Primero, incitó a Eva a comer del fruto prohibido, en el jardín del Edén. Segundo, incitó a David a realizar un censo, de una manera indebida. Tercero, incitó a Jehová a quitarle todo a Job, su siervo más fiel y recto para la época. Y por último, trató de incitar a Jesús para que usara su poder divino y superar las pruebas de la carne, estando en el desierto. En este último caso, fallaron todos sus intentos. Dios quiso demostrarle a Satanás que aún así, permitiendo hacer las cosas que le pedía, Job no dejaría de serle fiel y se mantendría firme en su rectitud. Por lo cual, accedió a que se sometiera a prueba. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esta cita resulta bastante interesante, ya que aparentemente, quien se encargará de ejecutar la desgracia de Job, será Satanás, mas no la mano de Dios. Por lo cual, Jehová exhorta a Satanás, que se meta con lo material, mas, que no se meta ni con su cuerpo ni con su vida. Ya con esto, Satanás tenía la aprobación de Jehová, para proceder a despojar a Job de todo lo que tenía. De esta manera, Satanás le arrebataba a Job todo su ganado y sus asnas, además de un número considerable de sus criados, utilizando a los sabeos, o los nativos de Sabá. Mientras que eso ocurría, por el otro lado, se registraba otra acción anormal. Un fuego que desciende del cielo, consume todo el rebaño de las ovejas de Job, incluyendo a sus pastores. Recordemos que Satanás también tiene poder para hacer descender fuego desde el cielo, como se puede demostrar en Apocalipsis 13, verso 13. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. La desgracia no cesaba, y ahora fueron los caldeos quienes le arrebataban a Job los camellos que tenía. Y no solo eso, también mataron a los criados que cuidaban de ellos. Nos llama la atención que el término usado, los caldeos, se usara en lugar de babilonios. Esto nos certifica que este evento tuvo que haber ocurrido antes del auge del imperio neobabilónico, que tuvo su auge a mediados del siglo VII a.C. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Las malas noticias para Job no dejaban de llegar. Ahora fueron sus hijos, que en medio de una de las comelonas, las paredes de la casa fueron azotadas por vientos que provenían del desierto, desprendiéndose de sus cimientos, y cayendo sobre todos los que estaban allí, matando a todos, menos el que escapó. Allí murieron sus 10 hijos, y posiblemente todos sus nietos. De esta manera, Job pierde casi todo en un mismo día. Solo queda él y su esposa, y los 4 criados que escaparon a la muerte. Veamos qué sucede después. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job, en lugar de perder la cordura, rompió su manto, se rapó el cabello, y sentado en el suelo, adoró a Dios. Esa era la actitud que Dios esperaba de su siervo, mas no complació a Satanás. Antes de continuar con esta historia, vamos a tomar en cuenta ciertas características de Job, que se asemejan mucho a las características de un israelita. Y nos llama la atención, porque como mencionamos antes, Job no era de la rama de Israel, pero pudo ser descendiente de Esaú, por lo cual, podemos observar en él actitudes parecidas a la de su ancestro Isaac. Como por ejemplo, adoraba a Jehová y sabía muy bien el arte de ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios.
Aunque las palabras Jehová dio y Jehová quitó aparecen textualmente en la narración, es probable que fueran propias del escritor, ya que el nombre de Jehová aún no era conocido para ese tiempo. Pero eso no es de extrañarse, ya que en el libro del Génesis también aparece el nombre de Jehová infinidades de veces, aunque los protagonistas de esas historias, antes de Moisés, no conocieron a Dios como Jehová. El nombre propio de Dios solo se da a conocer a Moisés en el año 1493 a.C. Mientras que Job continuaba adorando a Dios, y luego de semejantes calamidades, no habría pasado mucho tiempo para que se presentara nuevamente Satanás delante de Dios. Y como si se repitiera el libreto, Jehová hace las mismas preguntas que ya le había hecho anteriormente. ¿De dónde vienes? ¿En qué andas? Y las respuestas fueron las mismas por parte de Satanás. Pero esta vez, Jehová le echa en cara la lealtad de Job a pesar de las calamidades. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Si prestamos especial atención a la parte final del contexto, todo pareciera indicar que fue la mano de Jehová la que arruinó a Job, pero no es así. Lo que Jehová quiere decir es que él permitió que eso sucediese, incitado por el mismo Satanás. Todo por el hecho de demostrar que la fidelidad de su siervo era tan robusta que no dependía de las riquezas terrenales. Satanás continúa incitando a Jehová para seguir atropellando la integridad de Job, pero ahora tocando su cuerpo. Dice la Escritura que Satanás obtuvo el permiso para atacarlo de nuevo, y sin perder el tiempo, salió y lo hirió con una terrible sarna que iba desde sus pies hasta su cabeza. Mas no se le permitió darle muerte. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job, lejos de obtener la ayuda de su mujer, lo que obtuvo fue desprecio, pero aún así, continuaba fiel a su creencia y rectitud, por lo cual reprende a su mujer y la considera falta de entendimiento. A partir de ese momento, la vida de Job se convierte en un infierno, tanto así, que lo único que deseaba era que Dios le quitara la vida. Ignoramos el tiempo que pasó en ese periodo de prueba, pero sabemos que pudieron ser meses. Al final de su periodo, Job recibió la visita de 3 de sus amigos, que según fueron a consolarle en su dolor, pero que a la final terminaron acusándolo de ser un pecador y que Job no quería reconocer. Pues, ellos no justificaban que tanta desgracia haya caído de repente sobre alguien que se consideraba recto. A estos 3 hombres también los acompañaba otro mucho más joven, que al principio no tuvo palabras, sino que se las dejó para el final. Estos hombres no podían creer lo que veían, aquella figura de aquel hombre rico y pudiente ya no estaba. Delante de ellos, solo se mostraba una figura cadavérica, irreconocible, y que provocaba lástima. Sus nombres fueron Elifaz, temanita, hombre habitante de Tema, Arabia, en la frontera oriental de Edom, donde moraba Job. Era descendiente de Esaú. Otro, Bildad, suita, descendiente de Súa, hijo de Abraham y Cetura, de la región árabe. Otro fue Sofar, naamatita, una ciudad amorrea que quedaba cerca de la frontera norte de Edom y que según las escrituras, en Josué 15:41, luego pasaría a pertenecer a la tribu de Judá. Otro fue Eliú, hijo de Baraquel, busita, muy probablemente de la misma descendencia de Abraham, habitante de las tierras de Bus, vecina de Tema, de donde era Elifaz, de los reinos árabes, de la cual habla el profeta Jeremías. A Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto. Estas personas tuvieron 7 días cerca de Job, mas, hasta ese día, no profirieron palabra alguna, ya que lo veían muy débil.
Durante sus intervenciones, cada uno tuvo su oportunidad de pronunciarse al respecto, y entre las intervenciones de Job hubo bastantes quejas debido a su condición. Pero a pesar de todo nunca renegó el nombre de Jehová. Al final de los pronunciamientos, Jehová tuvo que intervenir y poner a Job en su lugar y dejarle en claro que todo lo que sucedía sobre la tierra era porque él lo permitía. Job enseguida se arrepintió de todas sus palabras y quejas y se declaró un completo ignorante ante las cosas de Dios. Por su parte, Dios le perdonó, porque ni aun en su estado había renegado a su fidelidad, pese a sus fuertes quejas en contra de Dios. No pasó así con sus 3 amigos, ya que Job tuvo que interceder por ellos, para que no fueran arraigados de la tierra por su falta de sabiduría. El único que no tuvo represión alguna, por parte de Job ni de Dios, fue Eliú, quien fuera el último en tomar la palabra antes de que Jehová le pusiera fin a la asamblea. Luego de estas cosas, Jehová sanó completamente a Job, y lo recompensó, dándole el doble de sus pertenencias perdidas, menos la cantidad de hijos, que se mantuvo en igual número. Veamos cómo lo bendijo Dios nuevamente. 1. 14,000 ovejas. 2. 6,000 camellos. 3. 1,000 yuntas de bueyes, es decir, 2,000 bueyes. 4. 1,000 asnas. 5. 7 hijos y 3 hijas. Como se puede observar, todo se lo multiplicó, con la excepción de sus hijos, que fueron la misma cantidad, tanto en varones como mujeres. Con respecto a sus nuevos hijos, desconocemos si los tuvo con la misma mujer que lo despreciaba, la que lo incitaba a que maldijera el nombre de Dios y se muriera de una vez. La Escritura dice que Job vivió, luego de esas cosas, 140 años. Esto nos indica que este siervo pudo haber alcanzado, o quizás traspasado, los 200 años de vida. Esto nos resulta algo curioso, ya que para esa época, el lapso de vida del hombre oscilaba entre 120 y 140 años como máximo. Solo existe una posible respuesta a nuestra interrogante, y es que probablemente Dios hizo una excepción con su siervo. El Eterno no iba a cohibir a Job de gozar de su nueva vida y de sus nuevos hijos, por tanto, Dios le extendió su lapso de vida para que pudiera disfrutar de su descendencia hasta la 4ª generación. El nacimiento de Job debió haber ocurrido cerca del año 1690 a.C. y su deceso cerca del 1493 a.C., viviendo alrededor de los casi 200 años. Y sobre la interrogante, ¿quién escribió el libro de Job? La tradición se lo atribuye a Moisés, y es muy probable que así haya sido, ya que, durante los 40 años de estadía de Israel en el desierto, Moisés estuvo por muchos años rodeando las montañas de Seir, que es el lugar donde se supone se llevó a cabo la historia de Job. Es posible que Moisés haya obtenido las memorias de Job en ese lugar, ya que se había hecho un personaje muy prominente una vez hubo superado las pruebas.